Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Estamos nuevamente aquí con el propósito de hacer llegar a ustedes el contenido de la Escritura, el contenido de la Biblia, y prosiguiendo bajo un tema que tomamos últimamente como el propósito del Evangelio, y dándonos cuenta de que este contenido del Evangelio, el contenido de la Biblia a través del Evangelio, nos es para nosotros buenas noticias, sí, pero también severas advertencias. Y hemos de saber que a través de nuestro Señor Jesucristo se nos hacen saber estas cosas. Podemos nosotros decir que las buenas nuevas llegaron a la humanidad en un tiempo en el cual el mundo estaba perdido, a una humanidad que estaba sin esperanza de heredar la vida eterna, o que estuvo sin esperanza de heredar la vida eterna. ¿Y por qué razón es que estuvo sin esperanza de heredar la vida eterna? Bien, la Escritura nos dice lo siguiente al respecto. Por eso es que puedo decirles que estuvimos sin esperanza antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese de entrar al reino de los cielos. Salmo 49:6 nos dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Esto puede que quede claro delante de nosotros conforme a lo que dice la Escritura, y es que el hombre que muera en pecado, aunque quisiéramos rescatarlo del Seol, a donde fue enviado a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, jamás podremos redimirlo o sacarlo, aunque multipliquemos nuestros dones. No podemos dar nuestro rescate con nada que hagamos. De eso estoy cierto. Dice la Escritura, el verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás. El único que puede rescatarnos de llegar a ese lugar es nuestro Señor Jesucristo, y esto creyendo en Él antes de llegar allá, para que viva en adelante y nunca vea corrupción. Así que el Evangelio, buenas nuevas y advertencias severas. Vuelvo a repetir, o hago mención de esto: la buena nueva llegó a una humanidad esclavizada por el maligno, bajo condenación juntamente con él. El mundo había de ser condenado juntamente con el adversario, con el diablo, y la humanidad que le seguía también iba juntamente con él. Pero la buena nueva nos revela que esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que nos revela el Evangelio también, que hay un peligro irrevocable cuando uno cae en las manos del Dios vivo, cuando uno cae en pecado. Eso lo hace mención en Hebreos 10:31. Ahora, sabemos nosotros que somos de Dios cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero también cuando estamos conscientes de que nos sometemos a sus preceptos, a su voluntad, a sus mandamientos. Esto nos testifica que somos hijos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros tenemos que volvernos a Dios, al Dios vivo, a la obediencia de la justicia, como dice en otra porción, y aprender qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y es lo que Dios nos manda a hacer, misericordia. Ahora en San Juan 18:11 nos dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta, pues, que si el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, juntamente con el mundo es juzgado. Y todos los que se deleitan en las cosas o los placeres de este mundo serán juzgados juntamente con él. Nos lo dice en 1 Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impíos es
los que no quisieron obedecer al mandato de Dios, aun cuando se les predicó, aun cuando se les enseñó. Y es que ese es el propósito también del Evangelio. Cristo nos dijo, y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a nosotros de la existencia o del favor que Dios ofreció a la humanidad. La buena nueva nos revela también que lo que prometió Dios o lo prometido por Dios para reconciliar al hombre consigo mismo estaba siendo manifestado. En Isaías 46:13 nos dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, porque pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Así que la buena nueva del Evangelio nos hace saber que la palabra de Dios o lo prometido por Dios se estaba cumpliendo. Y verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vino a Sión a traer salvación. Y ahí se hizo manifiesta la gloria de Dios. Y a través del pueblo de Israel es que ha llegado a nosotros el mensaje de salvación o la palabra de Dios. Tenemos vosotros delante, la Escritura nos dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Y esto nos lo hace saber en el libro de Isaías 46, 13. En Mateo 10:34 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y esto es nuestro Señor Jesucristo hablando. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí podemos darnos cuenta, pues, que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vino a traer buenas nuevas de salvación para los que creen, pero también vino a traer espada, es decir, a traer juicio. Y es que Él mismo dijo en su ministerio: yo no condeno a nadie, la palabra que yo os he hablado, esa es la que os juzgará en el día posterior. Esta palabra es la que o caerá sobre nosotros o a favor de nosotros, pero la decisión es nuestra. ¿De qué manera la tomamos? ¿Para obedecerla o para rechazarla? Note, la Escritura nos hace saber: toda injusticia es pecado, y el pecado como consecuencia trae a luz la muerte. Cristo vino para darnos redención. Isaías 59:20 nos dice: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Es decir, a los que se arrepintieren del pecado, a ellos les alcanzará salvación. Pero hay que tener esto en mente. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llevaron a aquella mujer para ser apedreada y estaba conforme a la ley, Cristo le otorgó salvación. Le dijo: nadie te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso es lo que demanda el arrepentimiento: apartarse del pecado rotundamente. Y la humanidad debe saber esto. Una advertencia, o una de las advertencias durante mi infancia antes de ser castigado fue esta, que me decían: sobre aviso no hay engaño. Es decir, cuando me decían: no hagas una cosa, y yo me rebelaba y la hacía, era seguro que recibía una castigada. Y la Escritura nos hace mención que nuestros padres nos castigaron, sí, para corregirnos, y esto fue temporal. Pero cuando el Señor nos castiga, es para librarnos de un castigo eterno. Ahora, esta advertencia a mí me daba a entender el castigo que venía en caso de la desobediencia. Pero en el Evangelio, ¿son amenazas de Dios a la humanidad? No. Antes son una revelación de lo establecido en su palabra. Y esto
sabemos que está próximo a suceder. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque como desciende la lluvia de los cielos y la nieve y no vuelve allá, desciende y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envío. Así que la palabra que salió de la boca de Dios dará su fruto, tendrá su cumplimiento. No podemos esquivarla. Así que si salió palabra de Dios para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, lo hará. La Escritura nos dice que Él vendrá a salvar a los que le esperan. Pero si salió palabra de la boca de Dios para juicio y condenación a aquellos que le desobedecen, se cumplirá y será irrevocable el castigo. Es hoy que podemos acudir al arrepentimiento. La Escritura también nos da un consejo. Proverbios 24:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y esto es un proverbio verdadero. ¿Okay? Ahora, ¿y por qué debemos prestar atención? Bien, porque en Hebreos 9:27 nos dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y todos somos conscientes de que no somos eternos en este peregrinar o en este cuerpo que habitamos al presente. Tarde o temprano vamos a morir. Y después de morir viene el juicio. ¿Y cómo apareceremos delante de Dios? Con un abogado a nuestro favor, que es nuestro Señor Jesucristo, el único, por cierto, que la Escritura nos lo sienta, nos lo presenta. ¿Okay? O sin Él, con algún otro que creemos o que creamos que nos vaya a abogar por nosotros. Ningún otro podrá interceder por nosotros ante el Padre. La Escritura dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es Jesucristo mismo hablando. Así que hay que prestar atención a Él. Después de morir, si no se prestó atención a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo a nuestro favor, Dios no responderá a clamor alguno. Esto está claro, creo yo. Después de que hayamos muerto, si no prestamos atención a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados, Dios no responderá a clamor alguno. Y esto nos lo dice también la Escritura. Dios no escucha la oración de los que han caído en el Seol, o de los que han descendido al Seol. En Lucas 16:19, y esto es enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por cierto, nos dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, enfermo se encontraba. Pero este rico no era capaz de suplir la necesidad de este necesitado, sino hacía banquetes, se gozaba libremente con lo que podía hacer, pagar por los bienes que tenía. Pero en él no había misericordia, no había compasión por el necesitado. Y la Escritura nos dice, por cierto, que no nos olvidemos de los pobres. La Escritura nos dice, por cierto, que no nos olvidemos de hacer misericordia. Pero hay quienes no lo hacen, aún teniendo, pues es su propio juicio. Y dice la Escritura, dice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo: y ansiaba saciarse este pobre o este mendigo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que un día murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham. Y murió también el rico, y éste fue sepultado. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es esto. El que muere justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ángeles vienen y lo llevan al reino de los cielos. ¿Por qué? Cristo así lo dijo. Pero al que muere sin Cristo es llevado al Hades. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. No hubo quien viniera a conducirlo al reino de los cielos. ¿Y a dónde fue a dar? Al Hades. Dice la Escritura, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Note, después de morir no se acaba todo. Hemos dicho anteriormente en otras clases que dentro de nosotros está el verdadero yo o nuestra verdadera personalidad. Esto se llama alma, nuestra alma, a la cual Dios ha de revestir con un cuerpo glorificado en aquel tiempo. Pero si no se arrepiente, estará en el Hades con un cuerpo corruptible, es decir, que será carcomido, dice la Escritura, por gusanos constantemente. Y aunque se reproduce, será carcomido constantemente o comido por gusanos constantemente. Aparte de ello, atormentado. Lo hace mención la Escritura. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaremos conscientes de lo que vivimos y de lo que se nos fue enseñado. Abraham, el padre de la fe, aquel que creyó a Dios sin mirarle, pero Dios se hizo manifiesto y a través de esa fe se extendió a nosotros, diciendo o proponiéndonos que también nosotros estamos capacitados para creer como aquel Abraham. Y ciertamente que cree en Jesucristo es de la fe de Abraham. Entonces él, el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, a aquel que él no pudo darle de las migajas que se le caían de la mesa. Ahora pedía que lo enviara y le decía: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y puedo decirles, esta es la llama del infierno. Aunque muchos lo nieguen, es una realidad que existe. Y ahí estarán todos los desobedientes al mandato de Dios. Lucas 16:25 prosigue diciendo: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Ahora, fue atormentado este rico por la abundancia de bienes que tenía, o por ser mezquino, por ser codo, por no compartir con el necesitado. La Escritura nos hace saber que el que puede trabajar, que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que, en lo personal, creo yo que este no fue condenado por ser rico, sino por no ser misericordioso para con el necesitado. Y ciertamente esto es lo que condena, el no cumplir los mandamientos de Dios. Además de todo esto, prosigue la Escritura diciendo, una gran cima, una línea de separación está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, porque Dios así lo ha establecido. Entonces él le dijo, el rico le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Mire la conciencia que tenía esta persona, y mire que en ese lugar, estando en ese lugar, no deseaba que sus familiares fueran
a ese mismo lugar por el tormento que estaba pasando. Tenía compasión e hizo una petición a favor de sus hermanos, petición que tampoco fue escuchada, porque Dios no escuchará las oraciones expuestas en el Seol. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y ciertamente aquí tenemos escritas las palabras de Moisés y las palabras de los profetas también, que nos amonestan a volvernos a Dios, entre tanto que estamos viviendo al presente. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y si yo les dijera que uno resucitó y da testimonio al presente de la existencia del Dios vivo del paraíso y también del castigo eterno que recibirán los hombres impíos, o del castigo que recibirán ya en el día del juicio, porque lo ha visualizado, podrá creerlo o lo juzgará de loco. Nuestro Señor Jesucristo vino, nos lo predicó, nos lo enseñó antes de morir. Resucitó, y a través de su Espíritu y a través de los apóstoles nos hacen saber de estas consecuencias. Y le hemos creído. Los que creemos en el Evangelio le hemos creído. Los que nos preocupamos por saber el contenido de esta Escritura, le hemos creído. Pero aún hay muchos que leen la Escritura y niegan que hay un infierno. Hay muchos que leen la Escritura y niegan que Jesucristo sea el único intercesor del hombre ante Dios. Hay muchos que leen la Escritura y todavía esperan en que otro sea su intercesor y no nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que leen la Escritura y le prometen a la humanidad que alguien más se encargará de introducirlos al reino de los cielos, desechando así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que desechen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo irán a condenación, y su petición en el Seol no será oída. Y las peticiones que hagan los hombres en su peregrinar a favor de aquel que ya ha muerto, tampoco serán oídas. Nos lo hace saber la Escritura. No podemos pagar a Dios el rescate ya por los que han muerto. Solo para reflexionar en la historia, nos dice en el libro de Zacarías: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías diciendo: diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estas expresiones lo hace el Señor con ruego, para que prestemos atención, para que nos apartemos del pecado. Son expresiones encontradas aquí en los profetas. Y recuérdese nuestro Señor Jesucristo en el diálogo que tuvieron Abraham y el rico, hace mención a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y los escritos de los profetas nos exhortan a volvernos a Dios. Y dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y Dios hasta el presente sigue exhortándonos de esta manera. Y hace mención: vuestros padres, ¿dónde están? Perecieron. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron:
como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Es decir, la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel, de que si le desobedecían, los llevaría en cautiverio, los esparciría a todas las naciones del mundo hasta los últimos términos de la tierra, esa palabra se cumplió y Dios lo hizo. Y esa palabra podemos nosotros darnos cuenta que nos da testimonio a través de ese pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, en Hebreos 9:28 nos dice, Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió para expiar nuestro pecado, para que creyendo en Él podamos ser salvos. Ascendió a los cielos después de la resurrección. Pero dice, vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y reflexionando en la historia, nos dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nos dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrá usted acudir a Él ahora, entre tanto que el aliento está en nosotros? Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a escuchar hoy nuestra oración. Después de morir, ninguna oración será escuchada o contestada por Dios a nuestro favor. Dios les bendiga ricamente. Esto es parte del Evangelio, o del contenido del Evangelio, y nosotros debemos de prestar atención hoy. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Un saludo a cada uno de los que pudieron conectarse.